Amén, hermanos. Pueden abrir su Biblia en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versículos 26 en adelante, donde vamos a estar en esta mañana compartiendo la palabra del Señor. Hechos 8, verso 26 hacia adelante, dice así: Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más, el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado viendo, hermanos, el libro de los Hechos, viendo cómo el Señor está llevando a cabo su voluntad a través de la iglesia primitiva. Y hemos dicho desde el principio que un error común del libro de los Hechos es pensar, por un lado, que todo lo que describe el libro de los Hechos debería suceder en el día de hoy. Ya ese es un error, considerar el libro de los Hechos como una visión normativa, sino más bien hay que verlo descriptiva. O sea que el libro de los Hechos está describiendo cómo el Espíritu Santo actuó en medio de la iglesia. Ahora, eso no significa que el Señor no pueda hacer cosas hoy, tampoco. Significa que el Señor puede hacer, pero es si Él soberanamente así lo quiere hacer, que es como esta historia que vamos a ver hoy de Felipe y el eunuco. Ahora, es cierto que hay ejemplos muy interesantes de esto, cómo el Señor ha llevado a cabo su obra de forma soberana, y en ocasiones el Señor ha actuado de forma tan milagrosa que en verdad ha dejado sin menor a dudas de que era Él actuando en medio de su obra. Por ejemplo, siempre pienso en el caso de un predicador inglés llamado George Mueller, que si ha tenido la oportunidad de leerlo, es muy recomendable conocer su vida. Como él fue realmente un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre que sostuvo muchos hogares de niños en el tiempo en que los niños vivían en las calles, y levantó esos hogares solamente confiando en que el Señor iba a obrar. Nunca le pidió dinero a nadie, sino que simplemente oraba para que la provisión llegara, y la provisión llegaba de formas increíbles. Una de las historias que siempre recuerdo y que son sorprendentes es esa vez que él tenía muchos niños que estaban listos para comer, pero no había nada, no había pan, no había leche, no había nada, y él simplemente cerró sus ojos, y esto está muy bien registrado, todas las personas expectantes a ver qué iba a pasar, y él simplemente cerró sus ojos, dio las gracias al Señor por la provisión de todos estos niños que iban a tener necesidad de comer, y dice que en ese momento golpean la puerta, y cierto, afuera del hogar de muchos niños llega el pan, y dice: no sé por qué, pero algo me hizo parar aquí y traerles este pan a los niños. Y también cuenta la historia de que en ese mismo momento también un grupo de que llevaba leche, un carro que llevaba leche, se echó a perder y quedó ahí, y dijo: para no perder esta leche, démosela a los niños. Ya, con eso mostramos cómo el Señor puede actuar
sin duda de forma soberana, de forma poderosa, si él así lo quiere. Y vamos a ver que en este caso de Felipe y el eunuco hay una predicación del Evangelio, pero hay una predicación del Evangelio que fue única. Es algo aquí que no sabemos si el Señor quiere volver a repetirlo, puede hacerlo, pero vemos aquí algunas cosas que son sin dudas únicas que llaman finalmente a predicar el mensaje del Evangelio. Recordemos que acabamos de terminar, ¿cierto? Vimos cómo Esteban fue perseguido, cómo la iglesia estuvo persiguiendo a Esteban, cómo finalmente fue asesinado, Saulo estuvo de acuerdo con su muerte, y ahora ya los cristianos en medio de estas persecuciones se empiezan a expandir por distintos lugares, y entonces aparece luego el ministerio de Felipe predicando, enfrentándose a Simón el mago con todas sus falsedades, los apóstoles van, los confrontan, y ahora nos encontramos entonces con esta historia de Felipe, quien va a ser llamado por el Señor para predicar. Entonces observemos, hermanos, los versículos 26 al 29, donde vamos a encontrarnos lo siguiente, que el Espíritu Santo envía a Felipe a predicar. El Espíritu Santo envía a Felipe a predicar. Versos 26 al 29. ¿Qué podemos ver, hermanos, en esos tres versículos? Primero, observando el verso 26, vemos que el Señor envía un ángel para darle un mensaje a Felipe que consistía en decirle que se levantara y que fuera a un lugar a predicar, ¿no? Nos dice a un lugar a predicar, al sur, al camino de Jerusalén entre Gaza, va y tiene que ir entonces a predicar el mensaje del Evangelio. Ya el territorio donde estaría Felipe es un territorio que estuvo asociado en el pasado con los filisteos, así que era un territorio bastante conocido como parte de los enemigos de Israel, pero ahí el Señor le manda a predicar el mensaje del Evangelio y nos dice de forma muy concisa que Felipe se levantó y fue. Se levantó y fue. O sea, obedeció inmediatamente como un buen siervo del Señor, escuchó la voz, escuchó el mensaje y lo que hizo es levantarse e ir. Y eso es lo que hacen los siervos del Señor. Lo que hacen los siervos del Señor es obedecer inmediatamente la palabra del Señor. Si sé que la palabra viene de Dios, si sé que el Señor me está guiando a algo, entonces lo que hago es obedecer inmediatamente. Debido a esto es que algunos comentaristas hacen a veces comparaciones. Algunos ven en Felipe una especie de Elías del antiguo pacto, porque van a aparecer muchas cosas similares en la historia de Felipe. La primera aquí es obviamente el llamado del Señor y la obediencia de ir y predicar este mensaje del Señor. Algunos señalan como comparación a Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde la Escritura nos dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: pero el ángel del Señor dijo a Elías el Tifita: levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Zebut, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor: no te levantarás del lecho donde te has acostado, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías fue. Fíjense lo que tenemos. Un mensaje que tiene que ir, un mensaje que para Elías no era fácil, tampoco seguramente para Felipe, pero inmediatamente como siervos del Señor, lo que ellos hacen es ir y hacer la voluntad del Señor. Entonces lo primero que vemos aquí es el mensaje del Señor y la obediencia que tiene Felipe para ir y predicar este mensaje que el Señor le está dando. Luego en el verso 27 aparece entonces a quien él tiene que predicarle. A quien tiene que predicarle y nos dice, un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes. El hombre eunuco, la palabra eunuco aludía a un hombre que era castrado, que cierto era extirpado sus órganos sexuales, debido a que generalmente el eunuco se ponía para estar en un harén. Un harén es un grupo grande de mujeres. Entonces, para evitar cualquier tentación sexual, para evitar cualquier momento que él pudiera tomar a una mujer, ¿cierto?, y violarla, porque así era como funcionaba el mundo antiguo, lamentablemente, se le castraba. Y entonces era un eunuco el que estaba ahí. Eso es lo que es un eunuco. Entonces vemos que este eunuco era una persona de importancia que estaba sirviendo, era un hombre etíope de la tierra azul de Egipto y era una persona del alto oficial de Candace, o sea, se refiere a la reina de los etíopes. Era una persona que tenía harta responsabilidad, generalmente económica, y se nos dice que él estaba encargado de todos los tesoros de su reina. Entonces era sin duda una persona importante, considerada como muy importante. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Qué es lo que hace este eunuco? Dice que fue a Jerusalén a adorar.
Ahora usted piensa, un gentil va a adorar a Jerusalén, un poco extraño. Lo que pasaba ahí, hermanos, es que recuerden que para entrar a la religión judía no solo estaban los judíos de origen, o sea, de sangre, sino que también yo podía, si creía en ese Dios, podía ser parte de los judíos, y a esas personas se les llamaba prosélitos. Prosélitos. Entonces varios estudiosos creen que se está refiriendo aquí a ese prosélito, a aquel que era gentil, pero se vuelve judío, o quiere ser parte del judaísmo y seguir la ley que el Señor había establecido. Entonces él había ido seguramente a alguna fiesta, alguna celebración a Jerusalén, donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios en ese tiempo, y él había venido a adorar a el Dios de las Escrituras del Antiguo Pacto. Sin embargo, como él era prosélito o gentil para los judíos, y como además era un eunuco, él no podía entrar al templo. Él no podía tener el acceso directo al templo del Señor, porque la ley de Dios decía que no se podía hacer eso. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1. Dice el Señor aquí en su ley, dice: ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Señor. En otras palabras, un eunuco no podría estar en la presencia de Dios porque la ley de Dios lo prohibía. Entonces seguramente este eunuco podía estar fuera del templo o cerca del lugar de los gentiles escuchando, porque recuerden que la palabra de Dios en el mundo antiguo se leía en voz alta y la gente escuchaba lo que se leía en voz alta. Entonces este etíope conocía de la ley de Dios a través de escuchar la ley de Dios. Y vemos que el verso 28 y 29 nos dice que entonces este eunuco, después de adorar en Jerusalén, va de vuelta a sus tierras. Pero nos dice algo interesante, que va leyendo un profeta. Va leyendo el profeta de Isaías. Ahora, ¿cómo era posible esto? En el mundo antiguo, la mayoría de las personas para aprender tenían que ir a la sinagoga o al templo a escuchar. El tener un libro como este, hermanos, y leer en silencio, es algo moderno, si usted no lo sabía. No existían este tipo de libros. Todo era oral, todo se escuchaba, se aprendía, y por eso la memorización era muy importante. Porque yo no tenía la oportunidad de llevarme este libro a la casa y leerlo todos los días, que espero que ustedes lo hagan. Sino que simplemente yo iba a reunirme, escuchaba y tenía que memorizar lo que leyó hoy día. Y lo guardaba en mi mente y lo repetía durante la semana, y esa era mi meditación. El tener libros en sus manos, un manuscrito, era solamente posible para una persona que tenía dinero, para una persona que tenía recursos económicos. Era un lujo tener un manuscrito en tu casa, era un privilegio. Y como vimos, eunuco era una persona que tenía esos recursos. Y debido a eso, él podía tener un texto, un manuscrito, el cual iba leyendo. Y como él va leyendo, el Señor le dice a Felipe, bueno, acércate, ¿cierto?, a su carruaje y ve a él para luego poder predicarle el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que nos dice, que se acerca, ¿cierto?, y va luego a comenzar a predicarle el mensaje del Evangelio. En este caso de Felipe el eunuco, cosas interesantes que podemos ver, cómo el Señor guía a Felipe a predicar el mensaje del Evangelio. Todas las condiciones que el Señor había puesto para que él fuera y predicara este mensaje del Evangelio. Ahora, en nuestro contexto, en nuestra realidad, nosotros no esperamos que el Señor nos hable directamente para que vayamos a predicar, sino que conocemos por la Biblia que tenemos la comisión de ir y predicar el mensaje. Tenemos la gran comisión, Mateo 28, verso 18 al 20. No lo vamos a leer, pero lo conocemos. Ir y predicar el mensaje del Evangelio a todos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Y enseñándoles todas las cosas. Esa es la comisión que nosotros tenemos. Si quiere, como decía, si quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Y ahí va a tener la voz de Dios hablándole a usted y diciéndole el llamado que tiene, al igual que como Felipe, es ir y predicar el mensaje del Evangelio.
Ahora, por supuesto, el Señor puede guiar providencialmente circunstancias, o el Señor puede impulsarnos internamente a llevarnos a predicarle a una persona, porque la palabra igual nos dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Los cristianos somos impulsados y somos guiados a predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y de qué manera, hermanos, aprovechamos esa ocasión para predicar el mensaje del Evangelio? Uno puede estar comprando y puede estar escuchando a un grupo de personas, por ejemplo, conversar sobre el mundo está tan malo, qué terrible es este país, la delincuencia, ya no hay respeto en este país. Y uno puede, entonces, con sabiduría y gracia al Señor, si el Señor me impulsa, ir y hablarle y decirle, ¿sabe usted por qué el mundo está tan malo? Y entonces introducir el poder predicar y el poder anunciar el mensaje del Evangelio. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Evitamos esas conversaciones, evitamos ese momento para predicar. Y no lo digo solo por ustedes, también yo no soy una persona sociable para ir y hablarle a todo el mundo. Pero sin embargo, el Señor te impulsa en ocasiones a ir y predicar el mensaje del Evangelio. Y a veces uno va e interviene y entonces se abre una puerta para anunciar el mensaje del Evangelio. Y también hay momentos que son inexplicables, en donde el Señor te impulsa hacia un momento para predicar el mensaje del Evangelio. Yo sé que cada uno de ustedes seguramente ha tenido alguna experiencia en donde el Señor te impulsa a predicar el mensaje del Evangelio. En mi caso fue una vez, estando en Antofagasta, primeros años de cristianos, yendo por la costa, no sé si quién conoce la costa de Antofagasta, pero es bonita. Iba caminando y de repente sentía algo intenso en mí de hablar el mensaje del Evangelio. No tenía idea por qué, pero tenía un intenso deseo de predicar el mensaje del Evangelio. Y a lo lejos veo que viene un hombre caminando y empiezo con la duda, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente. No, estas cosas mías. No, voy a desviarme. Y estaba en la lucha interna si hablarle o no hablarle del mensaje del Evangelio. Y entonces dije, ya, vamos a hablar. Me acerco, le digo, hola, disculpa, ¿sabes qué? Soy cristiano, me gustaría compartirte acerca del mensaje del Evangelio. ¿Qué piensas tú de, no sé, el sentido de la vida? Y él me miró y me dijo, qué extraño. Justo venía pensando sobre eso. Y ahí empezamos a compartir acerca del mensaje del Evangelio y le prediqué el mensaje del Evangelio. Entonces hay momentos en que el Señor puede poner en uno ese deseo, ese impulso a predicar el mensaje del Evangelio y anunciarlo. Y lo que tenemos que hacer ahí es, al igual que Felipe, escuchar y discernir la voz de Dios y ser impulsados a ir y predicar ese mensaje del Evangelio. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? Por un lado, dudar. Por otro lado, sabiendo que tenemos que predicar cuando hay oportunidades para predicar el mensaje del Evangelio. En estas mismas fiestas que usted acaba de celebrar, quizás primos, quizás amigos, quizás familiares, quizás conocidos vinieron a su casa o usted fue a su casa y salieron estas conversaciones. Aprovechó el mensaje, aprovechó la oportunidad de predicar el mensaje del Evangelio. Aprovechó de ser como Felipe y ver que Dios providencialmente hizo todo esto para que usted fuera y predicara el mensaje del Evangelio. ¿Obedeció a Dios o no obedeció a Dios? Tuvo la oportunidad, ahí mismo la oportunidad, y la dejó pasar. Y ese es el problema que muchas veces los cristianos tenemos. Todas esas oportunidades, miles y miles de oportunidades que Dios te ha dado para predicar el mensaje del Evangelio, ¿y qué hacemos? Nos quedamos en silencio. En vez de predicar, en vez de anunciar la buena noticia, en vez de aprovechar esa oportunidad para hablar del Señor y mostrarles cómo el Señor ha venido a llamarles al arrepentimiento para salvación. Y esto nos enseña el caso de Felipe. Por supuesto es algo extraordinario, pero el Señor, en la providencia de Dios, nos pone en situaciones ordinarias en donde nosotros podemos predicar el mensaje del Evangelio. Hermano, aproveche ese momento, aproveche esa oportunidad para predicar el mensaje del Evangelio. Y entonces, ¿qué vemos que Felipe hace? Felipe, después que el Señor lo guía a esta situación, vemos que desde el versículo 30 hasta el versículo 38, entonces lo que va a hacer Felipe es predicar el mensaje del Evangelio. Versos 30 al 31 nos dicen que Felipe oyó que el eunuco estaba leyendo. Ahora, nuevamente, mundo antiguo, hermanos. La lectura en el mundo antiguo no se leía así en silencio como lo hacemos hoy. Nos sentamos, vemos un libro y leemos en silencio para nosotros, ¿no? Generalmente lo que se hacía era leer en voz alta. Entonces, este eunuco venía en su carruaje
leyendo en voz alta, y por eso nos dice que Felipe oyó lo que él estaba leyendo. Escuchó que estaba leyendo Isaías capítulo 53. Y entonces él fue y se acercó a hablarle del mensaje del Evangelio. Verso 32 al 35 nos describe que el pasaje que está leyendo el eunuco, es Isaías capítulo 53, específicamente el versículo 7 y 8, en donde está hablando de un cordero que fue llevado al matadero, que fue trasquilado, que fue humillado y que siempre estuvo en silencio. Él escuchó que estaba leyendo estas cosas. El eunuco no entendía, como la mayoría de los judíos o prosélitos de aquel tiempo, no entendía a quién se refería y por eso le pregunta, oye, ¿a quién se refiere aquí? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? No entiendo. Entonces Felipe de cierto le hace la famosa pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y de ahí le empieza a explicar el mensaje del Evangelio. No tenemos antecedentes cómo sucedió esa explicación del mensaje del Evangelio. No sabemos cómo Felipe empezó a relatarle y a decirle, miren, esto se trata aquí, esto es allá, pero sí podemos ver que en la misma escritura hay varios ejemplos de la escritura que nos muestran cómo los apóstoles usaron Isaías 53 para explicar el mensaje del Evangelio. Y es seguro que Felipe tomó alguna de esas maneras. Un ejemplo lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 25, donde nos dice el apóstol Pedro, escribiendo esta carta, nos dice lo siguiente, el cual no cometió pecado ni engaño alguno en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pero ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Aquí el apóstol Pedro, ¿cierto?, usa y va parafraseando esta idea de Isaías 53. La mayoría de los judíos creía que Isaías 53 se refería al pueblo de Israel sufriendo. O sea, era una nación sufriendo y siendo llevada al matadero. Sin embargo, Pedro y los apóstoles, guiados obviamente por el Señor, le explican que no se refiere a eso. Se refiere a una persona. Y esa persona es el Mesías. Y ese Mesías iba a ser humillado. Ese Mesías iba a ser trasquilado. Ese Mesías iba a ser llevado como un cordero al matadero. Ahora, esto no encajaba en la mentalidad judía, porque la idea del Mesías que ellos tenían era un Mesías guerrero, un Mesías triunfante, un Mesías que no era humillado, sino que vencía a todos los malvados. Pero aquí Felipe, mostrándole al eunuco, es que no se trata de esa manera. El Mesías viene para ser humillado, para darnos la salvación. Y eso nos apunta, hermanos, a lo que Jesús nos enseña en Lucas 24. Toda la Escritura conduce a Jesús. Toda la Escritura se trata de Cristo. Y por eso cualquier libro de la Biblia que usted lea, va a haber en ellos semillas del Evangelio. Por ejemplo, Moisés es un libertador, pero no es un libertador perfecto. Tenía pecado, fallaba, pero Cristo es nuestro verdadero libertador. O podemos pensar en David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la Escritura. ¿Y fue siempre conforme al corazón de Dios? No, pecó, porque era un hombre como todos nosotros. Sin embargo, sí tenemos a alguien que es conforme al corazón de Dios, y ese es Jesucristo. Él es el único perfecto, es el único en el cual nos dice Hebreos 12, pongan los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En Él, poniendo nuestros ojos y nuestra confianza, jamás podremos ser defraudados. Sin embargo, los hombres fallan, los pastores fallan, las personas fallan, caen, porque esa es la naturaleza en la cual estamos en este mundo. Pero Cristo es ese Salvador, y eso es lo que le estaba diciendo Felipe al eunuco: mira a aquel Salvador, mira a aquel Mesías, míralo a Él. Él es quien murió en la cruz por ti, Él es quien te salvó, Él es quien padeció en la cruz del Calvario por tus pecados. Míralo a Él y cree en este mensaje glorioso del Evangelio.
Entonces nos dice que seguramente Felipe le puso mucha pasión, mucha claridad en lo que este eunuco estaba preguntando, y nos dice entonces que desde el verso 36 al 38, después de explicarle el mensaje del Evangelio, Felipe entendió las implicancias de lo que eso significaba, y entonces dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? O sea, seguramente Felipe le explicó y le dijo, mira, esta es la gran comisión, cree y debes bautizarte. Hechos 2 ya lo habían dicho los apóstoles. Entonces él entendió la implicancia de esto, creer y bautizarse. Y Felipe le dice, bueno, si crees de todo corazón, puedes. Y él dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El eunuco había creído en el Señor. Haciendo alusión, ¿cierto?, a lo que sabemos que Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Jesucristo lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces el eunuco estaba creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Y este momento y esta evangelización extraordinaria se vuelve en que este eunuco se arrepiente de sus pecados, va a Felipe y lo bautiza en el nombre del Dios Trino, y entonces, ¿qué hace? Lo llama a ser un siervo y un discípulo del Señor. Ahora, hay personas, ¿cierto?, que al ver esta historia concluyen y dicen, bueno, entonces toda persona que crea en el Evangelio inmediatamente debe ser bautizada porque inmediatamente ha confesado a Cristo Jesús. Sin embargo, hay que considerar que esta es una historia extraordinaria y lo que ha hecho la Iglesia a través de los siglos ha sido siempre esperar un poquito. A ver, ok, creíste en el Señor, vamos ahora a explicarte cuáles son las implicancias de seguir al Señor, vamos ahora a hacerte un estudio también para que entiendas lo que es el bautismo, y después de eso vas a ser bautizado, como un testimonio público de la fe del Señor. Ahora, por supuesto, hay gente que cree inmediatamente, pero no sabemos todos los corazones, como en este caso sí, el eunuco cree, y en el caso anterior que vimos de Simón el Mago, que creyó y se bautizó y no era creyente. Entonces por eso hay que detenerse y analizar cada circunstancia en particular. Pero vemos que lo que hace Felipe es algo que nos puede ayudar mucho a nosotros a pensar en que parte de la iglesia o parte de la responsabilidad que tenemos como creyentes es exactamente, hermanos, explicar el mensaje del Evangelio. Nosotros somos, al igual que Felipe, para decirle a la gente, ¿entiende lo que lee? ¿Entiende lo que dice la Biblia? ¿Entiende lo que quiere decir eso? Esa es la responsabilidad que tenemos no solo yo como pastor, sino que ustedes como iglesia, como hermanos, como creyentes en el Señor, sujetos a la única cabeza que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entonces explicar el mensaje del Evangelio. ¿Pero qué impide que usted explique el mensaje del Evangelio? En nuestra cultura chilena tenemos patrones de conductas pecaminosos que aceptamos como normales. Y aceptamos cosas como que no me gusta leer. No me gusta leer. Y nos quedamos ahí, incluso los cristianos, ¿no? Es que a mí no me gusta leer. O a mí me cuesta entender lo que leo. Y simplemente nos quedamos en eso y decimos, bueno, entonces el pastor será quien se va a dedicar solamente a explicar la Escritura. Pero la gran comisión y la responsabilidad de explicar el mensaje es para todas las personas. Todo cristiano debe explicar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, muchas veces la gente dice que tiene miedo a no saber qué decir, miedo a ser rechazado, miedo a no saber qué responder, miedo a no saber cómo explicar la Escritura, pero esos miedos están fundados muchas veces en simplemente la pereza de querer leer y estudiar la palabra de Dios. Muchas veces es simplemente porque prefiero estar cómodo y no esforzarme en tratar de entender lo que dice la Biblia para yo tener que explicarla. Mejor le digo a los pastores que simplemente se dediquen a explicar el mensaje del Evangelio. Pero los pastores no van a estar en todas circunstancias. Y va a haber momentos en que tú vas a tener que saber cómo responder a esa objeción o esa pregunta que te hagan acerca de la fe. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Cómo explico esto? Es parte de la responsabilidad que como creyentes tenemos. El mensaje del Evangelio, hermanos, es sencillo. No es difícil. Es un mensaje simple, es un mensaje claro, es un mensaje directo que llama al pecador. Pero hay que saber
que va a haber momentos en que va a tener que responder preguntas difíciles. Y tú vas a hacer la tarea que hizo Felipe, explicarle a la persona lo que está leyendo. ¿Qué quiere decir? Si alguien te pregunta, oye, ¿qué quiere decir justificación por la fe? ¿Qué quiere decir la expiación? ¿Qué quiere decir elección? ¿Qué quiere decir reprobación? ¿Qué quieren decir esos términos tan raros que leo en la Biblia? Quitarte el ojo, sacarte un miembro. ¿Qué es eso? Entrar por la puerta, el buen pastor, todas esas cosas. Deberíamos los cristianos ser capaces de explicarlas, como Felipe. Felipe fue y explicó la Escritura a aquel que no la entendía. La responsabilidad como cristianos es exactamente esa, predicar el mensaje. Y eso significa poder explicar el mensaje del Evangelio a los demás. Hermanos, abandona la pereza de creer que solamente algunas personas deben hacer ese trabajo. Todos los cristianos, tú como cristiano, como cristiana, eres responsable de hacer ese trabajo. Y para eso necesitas estudiar. Necesitas orar. Necesitas pedirle al Señor que te ayude a comprender lo que la palabra de Dios dice. Aquí tenemos clases para explicar. Tenemos estudios para reflexionar. Y si tú, por ejemplo, no asistes a eso, entonces no hay mucha forma de ayudar. Parte de la responsabilidad para poder entender es alimentarte, es crecer, es estudiar la palabra del Señor para poder entonces, poder de mejor manera explicar el mensaje a otra persona. Y eso es lo que hizo Felipe. Lo que él hizo fue explicar la palabra de Dios. Entonces vemos que después que Felipe hace esto, el eunuco cree, se bautiza, dice que pasa después más cosas extraordinarias, versículos 39 al 40. Nos dice en el verso 39 que Felipe bautizó al eunuco y ambos salen del agua, dice. Pero ¿qué dice? Que Felipe fue arrebatado. Arrebatado. O sea, Dios lo tomó, desapareció. Instantáneamente. De forma milagrosa. El Señor soberanamente hace esto si Él quiere. Y vemos que por eso se le compara muchas veces con Elías, porque a Elías también le sucedió. Elías fue tomado por el Señor, fue arrebatado inmediatamente. De la misma manera que aquí. Solo que Felipe siguió, ¿cierto?, predicando después. Elías, por otra parte, se fue. Pero vemos que el Señor puede hacer esto soberanamente si Él quiere, y así lo hizo ahora. Después de llevarlo y encaminarlo a predicar, ahora el Señor se lo lleva de forma inmediata. Y nos dice en la segunda parte del verso 39 que el eunuco siguió su camino, pero ahora siguió su camino gozoso. Gozoso. ¿Por qué? Porque había creído en el Señor, había sido bautizado y ahora, al tener al Espíritu Santo en él, tenía el gozo del Señor. El gozo de la salvación. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Cuando uno conoce al Señor y experimenta el gozo de la salvación. Por eso nos dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera. Todos esos frutos vienen por causa de la salvación. En 1 de Pedro 1:8 nos dice también acerca de este gozo que los cristianos experimentamos, que a quien sin haber visto, 1 de Pedro 1:8, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Los cristianos, cuando llegamos a creer en el Señor, experimentamos ese gozo que el eunuco ahora tenía, el gozo de la salvación. Y lo que sucede después con este eunuco es que se iba a convertir en un gran predicador. La tradición de la iglesia dice, según algunos historiadores como Eusebio de Cesarea, que es un historiador muy conocido de los primeros siglos, dice que este eunuco después se iba a transformar en un gran predicador de los etíopes, y eso iba a llevar a que nacieran iglesias, y muchas iglesias, a través de la predicación. Porque el Señor sabe por qué puso a Felipe a predicarle ahí. Tenía un propósito. Y Dios tiene también propósitos con nosotros para predicar el mensaje. No es, hermano, casualidad que usted esté en esta ciudad, o en esta región, o en este lugar. No es casualidad que usted esté en este país, no es casualidad que usted esté en esta iglesia. Todo funciona según la providencia de Dios, con algún propósito.
propósito que vamos descubriendo nosotros en el camino, pero tienen que ver con la extensión del reino de Dios. Por eso, hermanos, la vida no se trata solo de trabajar, de tener familia, de venir los domingos a la iglesia, de pasear, de compartir con los amigos. No se trata solo de eso. Se trata de predicar el mensaje del Evangelio. Ese es el sentido de la vida. Que la gente conozca a Cristo y sepa de Él. Y para eso Dios te puso a ti como instrumento, para ir y predicar el mensaje del Evangelio en cualquier circunstancia, con tu familia, con tus amigos, con lo que sean. Porque fíjense lo que hace Felipe después. Dice en el verso 40 que después que fue arrebatado, fue llevado a Azoto, la cual era una antigua ciudad filistea, también conocida como Asdod, que estaba más o menos a 32 kilómetros del norte de Gaza, donde probablemente estuvo ahí con el eunuco. Eso quiere decir que Dios lo trasladó 32 kilómetros y lo puso en Azoto. Y ahí lo que él hace es seguir predicando. Por eso se le conoce como Felipe el Evangelista, ¿no? Porque su deseo, su anhelo era predicar, y lo que hace es seguir predicando. Y dice que predica desde Azoto hasta llegar a Cesarea, todo ese camino, y en todo ese camino, que había aproximadamente unos 97 kilómetros, habían distintos pueblos y distintas ciudades, y Felipe iba y predicaba, iba y predicaba, iba y predicaba, e iba por ese camino predicando el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que el llamado que el Señor le había dado era un llamado a predicar el mensaje del Evangelio. Hermano, esa es nuestra misma tarea. Nuestra tarea y dedicación como iglesia, el único propósito por el cual nosotros existimos es glorificar a Dios, deleitarnos en el Señor, y ese deleite en el Señor se debe transformar en predicación. Predicación a todos los familiares, a todos los conocidos, a todas las personas, y por eso que como iglesia estamos haciendo esfuerzo en pensar cómo evangelizar mejor. ¿Cómo evangelizar mejor, hermanos? Si usted no piensa en eso, si no es su oración eso, entonces ¿por qué existe, hermano? Nosotros existimos para glorificar a Dios, y eso se traduce en predicar el mensaje del Evangelio. Y eso debe estar en nuestras mentes, en nuestras oraciones y en nuestros deseos, porque la Escritura nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Y si el Señor tiene ese gozo, nosotros debemos unirnos a esa alegría y a ese gozo que es predicar y ver cómo almas vienen al Evangelio, cómo personas son transformadas por el Señor. ¿No es esa, hermano, su oración? ¿No es ese su deseo? ¿No es el anhelo que tenemos como iglesia? No queremos simplemente números, queremos personas transformadas por el Evangelio. Queremos gente que se ha arrepentido realmente de sus pecados y ver ese fruto de ese trabajo y llegar ante el Señor y decir: buen siervo hemos sido, trabajamos en tu obra, nos esforzamos y no simplemente disfrutamos de las comodidades y las bendiciones que nos diste, sino que nos esforzamos por predicar ese mensaje del Evangelio a toda criatura. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por poder, Señor, acercarnos y alabarte y exaltarte, y también, Señor, porque hemos podido reunirnos este día para meditar y reflexionar en torno a tu palabra. Señor, ayúdanos a tener el deseo, el anhelo, el objetivo de nuestra vida es predicar, Señor. Predicar tu palabra de todas las formas, de todas las maneras posibles, pero, Señor, no dejes que estemos callados, no dejes, Señor, que no aprovechemos las oportunidades que nos pones en el camino de predicar tu palabra, Señor. Padre, guíanos cada día como iglesia. Si hemos sido perezosos, Señor, en estudiar tu palabra, en predicar el mensaje del Evangelio, Señor, te pedimos que tú nos perdones, que nos limpies y que renueves nuestro entendimiento, nuestro deseo, nuestro anhelo para predicar tu palabra, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en nuestras debilidades y que cada día nos estés guiando en todas las cosas. Te agradecemos, Dios, por todo esto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.